Bien, comenzaríamos entonces ya con la forma de modelado matemático como tal. La anterior sesión hemos visto los modelos, ¿no? Y habíamos quedado concluido en la última parte en que podrían ser ecuaciones diferenciales o pueden ser ecuaciones de estado. Eso vamos a agrandar, o sea, vamos a profundizar en esta sesión. Vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de la respuesta al impulso y la función de transferencia. Vamos a hablar de la función de transferencia, de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, los modelos matemáticos de sistemas físicos, vamos a hablar de las ecuaciones de circuitos eléctricos. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte, ¿no? En esta segunda parte de modelamiento matemático que estamos comenzando ahora. Comencemos entonces. Lo primero, en un proceso controlado se debe definir un conjunto de variables que describen las características de dicho proceso. Por ejemplo, en el modelo de un motor de corriente continua, podemos identificar el modelo. Vamos a encontrar que un motor de corriente continua, al identificar, no es precisamente un modelo lineal. Se linealiza y a partir de la linealización podemos encontrar el modelo. La identificación aquí no se refiere a capturar datos reales para su modelamiento. La identificación aquí se refiere a establecer claramente cuáles son las variables dinámicas significativas en un motor de corriente continua que permitan describir la dinámica del sistema. En un motor de corriente continua, las variables normalmente son la corriente de campo, que es la que permite generar el torque mecánico en el eje del motor, y obviamente el torque mecánico que se puede obtener en el eje del motor, visto desde el punto de vista de la carga mecánica que se conecta al motor. ¿Ya? Bueno, a partir de ahí se encuentra que el sistema no es lineal, se linealiza y a partir de ahí se puede establecer el modelo. ¿Ya? Entonces, identificación de las variables, la linealización y luego el modelado. Este tema de la linealización vamos a más adelante lo vamos a desarrollar o les voy a dejar como trabajo a ustedes pero les voy a decir dónde pueden encontrar para que vean a qué se refiere el tema de la linealización. Y bueno, el modelado. ¿Cómo se caracteriza entonces el modelo? ¿Ya? Veamos la forma más, digamos, difundida que se utiliza en sistemas de control, ¿no? La función de transferencia. ¿Qué es la función de transferencia? Fíjense, este es el sistema, GDS es su función de transferencia. A este sistema hay una señal de entrada UDT y hay una señal de salida IDT. ¿Ya? Esta relación entrada-salida entre esta señal de entrada y esta señal de salida puede ser descrita mediante obviamente este bloque que está mostrando la causalidad de que si se aplica esta señal de entrada vamos a obtener una señal de salida. ¿Ya? Y bueno, la descripción del sistema de esta señal, o sea, de la causalidad, que este es el efecto y esta es la causa, lo hacemos a través de la función de transferencia, ¿no? Entonces, esta relación entrada-salida refleja la causalidad. ¿Ya? Un pequeño detalle. La función de transferencia, esto de acá, tenemos que definirla de alguna forma. Entonces, lo vamos a hacer como lo hacíamos, por ejemplo, en señales y sistemas. ¿Ya? ¿Qué pasa si la entrada es el impulso? ¿Qué pasa si la entrada es el impulso? ¿Por qué el impulso? Simple, ¿no? Porque si ponemos aquí el impulso, su transforma de Laplace es 1. Si ponemos el impulso, la transforma de Laplace es 1. Y la salida sería exactamente GDT. ¿Ya? Esta GDT le vamos a decir es la respuesta al impulso. Si le hallamos la transforma de Laplace de la respuesta al impulso, encontramos la función de transferencia. Una forma de definir entonces la función de transferencia es la respuesta al impulso del sistema. ¿Por qué la respuesta al impulso? Porque el impulso es la única función en el tiempo cuya transformada de Laplace vale 1. Y por lo tanto, cuando la transformada de Laplace de la entrada vale 1, se puede calcular la transformada de Laplace de la salida, y resulta que YDS es igual a GDS, y si le hallamos la transformada inversa de Laplace, YDT es igual a GDT, y esto le llamamos la respuesta al impulso, o lo que es lo mismo, la transformada de Laplace de la respuesta al impulso, es la función de transferencia. Una forma. La otra forma de definir, una es la transformada, lo que les decía, a un tema importante, suponiendo todas las condiciones iniciales igual a 0. Más adelante lo vamos a llamar, o también ahora lo podemos decir, es que cuando hablamos de que todas las condiciones iniciales del sistema están igual a 0, lo vamos a decir, es la condición de reposo inicial. La condición de reposo inicial significa condiciones iniciales 0. ¿Ya? También se puede definir como la relación entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada con todas las condiciones iniciales iguales a 0. ¿Cómo se ve acá?
GDS es la transformada de Laplace de GDT, o lo que es lo mismo, GDS es la relación de la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hallamos esta relación? ¿Ya? De esto. Esta es la ecuación, les he mostrado la clase anterior, les he dicho, bueno, esta es una forma de describir la dinámica del sistema. Un pequeño detalle, aquí A sub n vale 1, que es lo mejor hacer que este A sub n valga 1, así nos libramos, digamos, o sea, tenemos un parámetro menos que considerar. Bueno, la derivada enésima de y, las sucesivas derivadas de la salida de y, multiplicadas por los coeficientes. Estos coeficientes también se denominan parámetros, ¿no? A sub 0, A sub 1 hasta n menos 1, lo mismo que B sub 0, B sub 1, B sub m menos 1 hasta B sub m se le denominan parámetros de la ecuación diferencial. Ok. Y la mésima derivada de 1. También les he dicho que m es menor, máximo es igual a n. Normalmente es menor. Y de hecho, normalmente m vale 1, es decir, solo consideramos este término. ¿Ya? Frecuentemente m vale 1. No siempre, pero frecuentemente sí. Ok, todos estos coeficientes son parámetros y son además constantes. Es decir, una vez determinados, esos parámetros son constantes. Y un detalle más que no dice aquí, pero que es importante resaltar, es que todos estos parámetros son números reales, son valores reales. Ya no pueden adoptar valores complejos, no adoptan valores complejos, definitivamente. Ok, entonces, esta es la ecuación diferencial deducida a partir de conocer la dinámica del sistema. Perfecto. Una vez conocida la dinámica, se puede plantear la ecuación diferencial, y una vez planteada la ecuación diferencial, se puede hallar la transformada de Laplace, ¿no? De esta forma, y podemos encontrar la relación de la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada, que es esta ecuación. Fíjense, esta ecuación tiene normalmente el grado del denominador es mayor al grado del numerador. A lo sumo el numerador igual al grado del denominador, no puede ser un grado mayor. O sea, m no puede ser mayor que n. ¿Ya? Bueno, pero es la relación de las transformadas de Laplace de la salida y la entrada. Ok, ¿no? Entonces, en control se trabaja con esto. Aquí se ve claramente que el problema de tener que resolver esta ecuación diferencial para entender perfectamente la dinámica del sistema se reduce a un problema algebraico ya a través de la transformada de Laplace. Y trabajar con la transformada de Laplace significa trabajar con números complejos en el dominio de S. También hemos establecido ya cómo es S cuando se trabaja con variable compleja, ¿no? Sigma más J omega. ¿No? Y bueno, a partir de ahí el problema de la solución de esa ecuación diferencial termina siendo un problema de tipo algebraico. En control, ¿cuál es la filosofía? ¿Cuál es el espíritu? ¿No? La epistemología, le llaman algunos, detrás de control. El desarrollo de herramientas de análisis y diseños que eviten la solución exacta de las ecuaciones diferenciales del sistema y permitan predecir el comportamiento de los sistemas a partir del posicionamiento de los polos y los ceros. ¿Se acuerdan que las raíces del numerador se llamaban ceros, las raíces del denominador se llamaban polos? A partir de la posición de los polos y ceros en el plano S, poder con precisión establecer cuál es la salida del sistema. ¿No? Esa es la filosofía detrás. ¿No? Desarrollo de herramientas de análisis y diseño que eviten la solución exacta de las ecuaciones diferenciales del sistema. ¿No? Nos conformamos con posicionar polos y ceros y a partir de ahí determinar con suficiente precisión cuál es la respuesta temporal del sistema, cuál es la respuesta en el tiempo. ¿No? Ok, una función de transferencia es propia si n es igual a n, es decir, el grado del denominador es igual al grado del numerador, o si quieren verlo al revés, el grado del numerador es igual al grado del denominador. Se dice que es una función de transferencia estrictamente propia si n es mayor que m, es decir, el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Y es una función de transferencia impropia si el grado del denominador es menor que el grado del numerador. Las funciones de transferencia impropias provienen de sistemas físicamente irrealizables, es decir, no se va a presentar en ingeniería un sistema en el cual el grado del numerador sea mayor al grado del denominador. ¿Ya? Ningún sistema físico va a ocurrir eso. Ok, luego la ecuación característica es la raíz del denominador y será
¿no? El denominador, perdón, igualado a 0. A partir de ahí se pueden determinar los polos de la ecuación característica. Ok, ya vamos a ver también que estos polos tienen que tener determinadas propiedades para un funcionamiento adecuado del sistema. Eso es el modelo en ecuación diferencial y a partir de ahí deducido la función de transferencia. ¿Cuál es el modelo en variables de estado? Primero hablemos del estado, ¿no? ¿Qué es el estado? El estado de un sistema es un conjunto de variables tales que su conocimiento y de las señales de entrada, junto con las ecuaciones que describen la dinámica del sistema, proporcionan la salida y el estado futuro del sistema. ¿Por qué es importante hablar del estado? Porque cuando describimos el estado, no solamente estamos describiendo la salida del sistema, sino también su funcionamiento con detalle a través del estado. Enseguida vamos a ver exactamente a qué nos referimos con estado y vamos a hacer ejemplos para establecer el estado. Entonces, cuando hablamos del concepto de estado, del modelo en variable de estado, ¿no? Tenemos que ver que el estado es cómo se comporta el sistema en el transcurso del tiempo. No solamente conociendo la salida, sino también conociendo el comportamiento interno, ¿no? del sistema. ¿Ok? Fíjense, este es el sistema. Fíjense, ahora también hay una cosa muy importante. U estoy poniendo con negrilla, significa vector. X sub 0 estoy poniendo con negrilla, significa vector. X de t estoy poniendo con negrilla, significa vector. Y y de t estoy poniendo con negrilla, significa vector. Fíjense que este sistema se define por su estado. Y este estado está definido por estos estados. Fíjense que estos estados, este vector, es un vector de estados, que son n variables de estado, que describen el comportamiento del sistema. Fíjense que el comportamiento del sistema no estamos definiendo por una variable, estamos definiendo por varias variables, en este caso n variables, que son las n variables de estado que describen el comportamiento dinámico del sistema. Obviamente, estos sistemas, este sistema tiene condiciones iniciales que se describen por las condiciones iniciales del estado. Entonces, conociendo la entrada y el estado del sistema, se puede determinar la salida, pero también los valores futuros del estado, ¿no? Conociendo la entrada y los valores actuales, del sistema, se pueden conocer los valores futuros de la entrada y también los valores futuros de la salida. Esto es muy importante porque la descripción mediante variables de estado nos permite conocer la salida, y cuidado que la salida no estoy hablando de una salida de una sola dimensión, fíjense, son P salidas, P variables de salida, ¿no? Son N estados y M señales de entrada. Por lo tanto, las variables de estado permiten describir el comportamiento dinámico de un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas, es decir, de un sistema mismo. ¿Cómo se plantea las ecuaciones de estado? Es decir, ¿cómo se plantea el estado de un sistema que permita describir el comportamiento dinámico del mismo? A eso avanzamos. ¿Ya? ¿Qué son las variables de estado? Las variables de estado describen la respuesta futura de un sistema, conocido el estado presente, las señales de excitación o de entrada y las ecuaciones que describen la dinámica del sistema, ¿no? Describen la respuesta futura, o sea, cómo va a comportarse la salida, conocido el estado presente, no probablemente, que normalmente el estado presente son las condiciones iniciales, las señales de excitación y las ecuaciones que describen la dinámica. Las ecuaciones que describen la dinámica son precisamente las ecuaciones de estado. Al principio es un poquito, yo les pido por favor, un poquito abstracto entender este tema de las variables de estado, pero se van a dar cuenta que una vez que le encontremos el núcleo del asunto, encontremos la esencia, no nos va a representar mayores dificultades. Ok. Fíjense que las ecuaciones de estado de un sistema lineal e invariante en el tiempo son un conjunto de ecuaciones de primer orden. En realidad son n ecuaciones de primer orden, ¿ya? Que se establecen en función de las variables de estado y las entradas. La combinación lineal de las variables de estado. Aquí ya estoy claramente definiendo el vector de estado que tiene r variables. Este es un vector columna. O sea, cuando hablo de vector siempre estoy hablando de un vector columna.
Si hallo la transpuesta de este vector, obviamente estoy hablando de un vector fila. Cuando me refiere a un vector, o sea, cuando diga vector, me estoy refiriendo estrictamente a un vector columna, ¿no? Un vector de una sola columna. ¿Ya? Entonces, aquí vemos un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden, que es una combinación lineal de las variables de estado, más una combinación lineal de las entradas, ¿no? Aquí hay un pequeño error, aquí tiene que ser U sub m, o sea, porque es B sub 1, 1 por U sub 1, más B sub 1, 2 por 1, 2, por U sub 2, más, etcétera, etcétera. Esto es U sub m. Esto voy a corregir. Esto es U sub m, esto también es U sub m. Ok, pero bueno, es una combinación lineal de las variables de estado y las variables de entrada, ¿no? N ecuaciones diferenciales de primer orden. Estas n ecuaciones diferenciales de primer orden, que es esta combinación lineal, se puede expresar de forma vectorial, matricial, de esta forma, ¿no? Fíjense que aquí estoy utilizando la propiedad de la derivada de un vector, que es igual a la derivada de cada uno de los elementos del vector. Esta matriz es una matriz cuadrada n por n, de todos los coeficientes a, multiplicado por este vector. Fíjense que si multiplicamos esta matriz por este vector, nos va a dar este conjunto de ecuaciones, ¿no? Hasta acá, ¿no? Toda la parte de la combinación lineal de las variables de estado, más y esta segunda parte, que son la combinación lineal de las variables de entrada, está mostradas acá, ¿no? Por si acaso, esto es una matriz cuadrada de n filas y n columnas, y esta es una matriz rectangular de n filas y m columnas, ¿no? M columnas porque son m entradas que se están trabajando. Ahora, si se describe como se describe un vector, es decir, con una, en este caso, una letra negrilla, como, a ver, estoy expresando acá. En negrilla es este vector, ¿no? Este, el vector está compuesto por esto. El vector de entradas es este, el vector de salidas es este. Okay. Si se expresa así, ¿ya? Tenemos esta expresión. Ahora, les pido por favor, esto se puede poner negrilla, se puede poner mientras se hace las diapositivas, o se hace un documento en Word, o se puede hacer en PowerPoint, o en cualquier procesador de texto, se puede poner las negrillas. ¿Qué pasa cuando se tiene que escribir esto en un examen? Lo que se hace, se los voy a escribir acá, es escribir X con una rayita debajo. Ese es el vector X. Si escribo A con una rayita debajo, estoy describiendo el vector A, digo, la matriz A. Es el primer tema. Fíjense que las matrices las describimos con una letra mayúscula y los vectores con una letra minúscula. Ahora, cuando estoy hablando de vector, nuevamente repito, estoy hablando de un vector columna. Entonces, esta es la derivada, aquí hay otro error, esto es la derivada respecto del tiempo, perdón, esto no es respecto de x, esta es la derivada respecto del tiempo, ¿ya? Entonces estamos hablando de vector respecto del tiempo, a veces, que es esta matriz, esta es la matriz A, por el vector x, este es el vector x, la matriz B, es evidente que es esta matriz, la matriz A tiene dimensiones n por n, la matriz B tiene dimensiones n por m, n filas, m columnas, y U, que es el vector de entradas, es un vector de m componentes, ¿no? De U sub 1 hasta U sub 1. O también, ¿no?, en vez de poner la derivada de x respecto del tiempo, podemos poner x con un putito encima, a x más b1. A esto le vamos a llamar ecuación de estado. Esta es la ecuación diferencial matricial de estado. Esta es la ecuación diferencial matricial de estado. Ok, las salidas, las p salidas, pueden ser también descritas como una combinación lineal de los estados más una combinación lineal de las entradas. Nuevamente aquí hay que corregir algunas cosas. Y que se puede expresar en forma vectorial matricial de esta forma. O sea, no tengo que entrar en mayores detalles de la multiplicación de esta matriz por este vector. ¿Ya? Pero bueno, esto se puede expresar en forma vectorial matricial de esta forma. No debería haber problemas con ustedes para poder transitar fácilmente de estas ecuaciones a estas, porque esta multiplicación de vectores y todo eso, de matrices por un vector, multiplicación de matrices y todo eso, han hecho en álgebra lineal. Okay.
Y E, el vector de salidas, es igual a C, esta es la matriz C, por el vector de estado, más D, esta es la matriz D, por el vector de entrada, ¿no? Esta es la ecuación de salida. Ecuación de estado, vectorial matricial, y la ecuación de salida. Completito son las dos ecuaciones puestas juntas, ¿no? Ahora, algunos detalles importantes, ¿no? X es el vector de estados de n filas, una sola columna. U es el vector de entradas de m filas y una columna. Y E es el vector de salida, las señales de salida, que es p filas, una columna. A es la matriz de estado, también se llama matriz tecnológica, y vamos a ver que tiene una importancia notable. Esta matriz A tiene dimensiones n por n. La matriz B, ¿no? Tiene la matriz de n por m. La matriz C tiene dimensiones de p por n. Y la matriz D tiene dimensiones de p por m. ¿No? Esto se puede ver claramente aquí. Aquí, entonces dimensiones p por m. Y bueno, la matriz B es una dimensión n por m. Para sistemas de simple entrada y simple salida, el número de entradas es 1 y el número de salidas es 1. O sea, m es 1 y p es 1. Si eso es así, U, fíjense, va a ser 1 por 1, y E también va a ser 1 por 1. Esta matriz B, que sería n por 1, y esta matriz C sería 1 por n. Por lo tanto, B, esta matriz B, que es solamente de n filas, pero una sola columna, lo vamos a expresar como el vector B, y C, que es el vector de salida, que es 1 por n, que este es un vector fila, definitivamente, este es un vector. Usualmente, esta matriz D es 0, porque no hay una relación algebraica directa entre entradas y salidas, ¿no? Si esta matriz D, fíjense, esta matriz D es la que muestra la relación que hay entre las entradas y directamente la influencia sobre las salidas. Normalmente no hay una relación aritmético, algebraica de combinación lineal de las entradas que afecten a las salidas. No estoy diciendo que es lo único, ¿no? Porque aquí obviamente afectan los estados a las salidas, pero esta es la influencia de las entradas directamente con las salidas. Normalmente esto no existe y por lo tanto esta matriz D frecuentemente, muy usualmente vale 0. Las ecuaciones de estado nos quedaría como x' es igual a x más b por u, y y es igual a c por x, lo que normalmente ocurre. Ok. Aplicando la transformada de Laplace a las ecuaciones de estado, ¿no? Como si se tratara el vector x de una variable escalar, de un escalar x, obtenemos esta expresión, ¿no? S es x de s menos x en 0, a x de s más b por u de s. Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque estamos trabajando con vectores y el orden de la multiplicación, o sea, el orden es, no es a por x puede calcularse, pero x por a no va a poder calcularse porque el vector de matrices, el producto de matrices no es conmutativo. Y la salida y de s será c por x de s más b por u de s. A partir de aquí, este a se puede llevar al miembro de la izquierda. Este x0 lo podemos llevar hacia la derecha. El de la izquierda podemos factorizar s por la matriz identidad menos a. Y bueno, pasar al otro miembro como la inversa. Cuidado que estamos premultiplicando. Estamos multiplicando por la izquierda, si quieren, para encontrar este valor. No es lo mismo multiplicar por la izquierda que multiplicar por la derecha porque estamos hablando de matrices, digamos, fundamental. O sea, bueno, estás multiplicando por la izquierda, o premultiplicando, también dicen los libros, algunos autores. Entonces, x de s es igual a la inversa de esta matriz multiplicado por x0, la inversa de esta matriz multiplicado por b por u de s, ¿no? Eso despejado de acá. Si asumimos la condición de reposo inicial, es decir, que las condiciones iniciales son 0, esto es 0. Esto es 0, todos los números. Entonces, no tiene sentido nuestra multiplicación. Nos quedamos con que x de s vale esta expresión. Si reemplazamos esta expresión en la expresión de la salida, vamos a encontrar esto de acá. Que aquí se puede factorizar, obviamente, esto y d multiplicado por el vector u de s, o exactamente, por la transformada de Laplace del vector de entradas, ¿no? Correcto. Pero para sistemas ISO, usualmente b es igual a 0, y bueno, c y b son vectores, vamos a obtener esta expresión.
xds, la transformada de Laplace del vector de estados es este vector, y está dada por esta expresión, ¿no? Y si, bueno, reemplazamos esto en la señal de salida con d igual a 0, encontramos esto, ¿no? Aquí hemos cambiado b mayúscula b minúscula porque se trata de un vector, porque es un sistema de simple entrada y simple salida, ¿no? Y de ahí podemos encontrar la función de transferencia deducida a partir de las ecuaciones de estado de esta forma. La pregunta es, ¿a partir de la función de transferencia se puede ir a deducir las ecuaciones de estado? La respuesta sí, sí es posible, pero tiene algunas características que más adelante, si hay espacio, se los voy a explicar. Pero lo que sí es posible es, a partir de las ecuaciones de estado, deducir la función de transferencia. Vamos a hablar, entonces, una vez que hemos definido los modelos, los modelos, pónganlo, los vamos a poner en tres formas. Les pido, por favor. Los vamos a poner en tres formas. Uno, una ecuación diferencial. El modelo matemático lo podemos poner en forma de ecuación diferencial. O lo que es lo mismo, en un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales. ¿Ya? Un sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Ya van a ver que a veces no es una tarea fácil despejar de un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales una sola ecuación de esta forma. O sea, siempre es posible llegar a esta forma en el modelo de un sistema de simple entrada y simple salida. Sin embargo, a partir de las ecuaciones físicas no siempre es una tarea fácil llegar acá. Entonces, para no perder tiempo haciendo muchísimo ejercicio hasta encontrar una sola ecuación diferencial de este tipo, el modelo lo vamos a describir, por ejemplo, como un sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Y si es posible fácilmente despejar, bueno, una sola ecuación diferencial de orden. Primera forma de modelo. Segunda forma de modelo, obviamente deducida a partir de esto, asumiendo todas las condiciones iniciales de error, es la función de transferencia. Esto de la función de transferencia es la forma del modelo que más vamos a utilizar a lo largo de la asignatura. Estoy poniéndolo claro. Esta es la forma que más vamos a utilizar a lo largo de toda la asignatura. Y por último, la tercera forma de los modelos son los modelos de las ecuaciones de estado. Tres formas entonces: ecuaciones diferenciales, función de transferencia y ecuaciones de estado. Las tres formas de describir los modelos de los sistemas. Los tres describen el mismo sistema. Las tres formas, sea ecuaciones diferenciales, sea transforma de Laplace o sea ecuaciones de estado, las tres describen el mismo sistema. Por lo tanto, si se conoce una, se puede conocer la otra. Así de simple. Entonces vamos a comenzar a plantear el modelo matemático de sistemas físicos. Vamos a hacer un tratamiento no exhaustivo de circuitos eléctricos, sistemas mecánicos de traslación, sistemas mecánicos de rotación. Vamos a hacer la conversión, rotación, traslación. Y este último punto, las analogías fuerza, tensión y fuerza corriente, lo vamos a hacer si nos queda tiempo. Hagamos el modelamiento matemático de circuitos eléctricos. Esto está acá, ecuaciones diferenciales de circuitos eléctricos. Cuando hablamos de circuitos eléctricos vamos a utilizar tres elementos básicos: un elemento resistivo, un elemento inductivo y un elemento capacitivo. Ahora, vamos a trabajar también con dos señales, ¿ya? Las señales que son la caída de tensión en el elemento, ¿no? La caída de tensión en un elemento resistivo, en un elemento inductivo y en un elemento capacitivo. Y esas son una señal que aparece en los terminales del dispositivo. Y una señal que fluye, ¿no? Que atraviesa el elemento, ¿no? Que atraviesa la resistencia, que es la corriente, ¿no? La corriente en el elemento resistivo, en el elemento inductivo y en el elemento capacitivo. Ok. Si encontramos las ecuaciones que relacionan la tensión con la corriente en el elemento resistivo, estará dado por esta expresión. La tensión en una resistencia es igual a la resistencia por la corriente. En un elemento inductivo, la tensión es igual a L veces la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y en un elemento capacitivo, la tensión es igual a 1 sobre C, la integral de la corriente. ¿Ya? Aquí he puesto la relación inversa, digamos. La corriente es igual a C veces la derivada de la tensión del elemento, o sea, de la capacitancia, de la tensión que aparece en las terminales de la capacitancia respecto al tiempo. Pero bueno, si vemos estas ecuaciones,
vamos a ver un elemento que es proporcional, ¿no? Pues hay una variable proporcional a la segunda, o sea, la variable que aparece en terminales es proporcional a la variable que fluye a través del elemento. Aquí la tensión o el elemento que aparece en terminales es proporcional a la variación de la señal que fluye por el elemento, es decir, la derivada de la corriente respecto del tiempo. Y aquí la tensión que termina o que aparece en las terminales de un elemento, del elemento capacitivo, es proporcional, 1 sobre c es una constante de proporcionalidad, a la integral de la corriente, ¿no? A la integral de la variable que fluye a través del elemento. 3 elementos básicos, ¿no? Proporcionalidad, proporcional a la derivada y proporcional a la integral. ¿Ya? Esto vamos a ver esta forma de ecuaciones. Primero, que nos permite plantear las ecuaciones diferenciales lineales. Y segundo, que aparece también para los elementos mecánicos translacionales como para los elementos mecánicos rotacionales. ¿Está bien? Bueno, esto lo he puesto como una variable auxiliar, o sea, como una ecuación auxiliar, que esto de aquí podemos expresar así. Bueno, obviamente que esto de aquí podríamos expresar como una integral, pero bueno, normalmente se prefiere no trabajar con integrales y más trabajar con las variaciones. Un elemento adicional final, esto es la derivada, es decir, la variación de la corriente, o sea, una corriente cambiando, variando respecto en el tiempo, hace que haya una caída de tensión en estos elementos. Si esta corriente es constante, fíjense, el inductor, la bobina, va a funcionar como un cortocircuito común corriente, debido a que si I es constante, su derivada es 0. No hay caída de tensión en el elemento. El primer término. Y aquí un elemento fundamental, fíjense que esta capacitancia, al ser esto una integral, funciona como un almacenador, ¿no? Por eso está hablando esto de la integral de la corriente, ¿no? Ahora, este es un almacenador de energía en forma de campo eléctrico y este es un almacenador de energía en forma de campo magnético. El campo magnético es proporcional a la derivada de la corriente y el campo eléctrico es proporcional a la acumulación de la corriente en los terminales de la carga eléctrica, ¿no? Que es esta integral, en los terminales del elemento. Okay. O lo que es lo mismo, hay una corriente que es proporcional a la variación de la caída de tensión. La corriente que fluye a través de la capacitancia es proporcional a la variación de la caída de tensión que tenemos en este elemento. Las reglas que vamos a utilizar para obtener el modelo de los circuitos eléctricos son las leyes de Kirchhoff. Bueno, las leyes de Kirchhoff son dos, las leyes de tensión y las leyes de corriente. ¿Ya? Ahora tenemos que elegir las variables de estado, o sea, en realidad las variables que mejor describen la dinámica del sistema. Y cuando hablamos de las variables de estado, las variables que describen la dinámica del sistema, vamos a utilizar la tensión en capacitores y la corriente en inductores. Fíjense, eso tiene que ver con esto, ¿no? La corriente en inductores, porque la caída de tensión es proporcional a la variación de la corriente, y la tensión en capacitores, porque la corriente que fluye a través del elemento es proporcional a la variación de esa tensión. Bueno, entonces, por eso elegimos como variables de estado, digamos, variables que describen el comportamiento del sistema, las tensiones en los capacitores y la corriente en los inductores. ¿Está bien? Este es el archiconocido circuito resistencia, inductancia, capacitancia. Nos permiten, nos piden que encontremos la relación, la dinámica, ¿no? La dinámica que se establece entre la tensión de entrada, obviamente aquí hay una fuente, entre estos dos puntos hay una fuente, y la tensión en el capacitor. Esa es la función de transferencia. La transformada de Laplace de la tensión en el capacitor sobre la transformada de Laplace de la tensión en la entrada de la fuente, que es con la cual se alimenta este circuito. Podría ser una fuente de corriente continua, una batería, por ejemplo. O podría ser como fuente también una señal de corriente alterna. ¿Está bien? Y es obvio que si hay esta tensión, produce en el circuito la circulación de una corriente. Ahora, fíjense por favor, no esto les estoy pidiendo, o sea, no nos están pidiendo la ecuación que describe la tensión con la corriente. Nos están pidiendo la tensión de entrada versus la tensión en el capacitor. Lo que nos están pidiendo es la tensión en el capacitor, como señal de salida, ¿no?
Es decir, ponemos una señal de entrada, una fuente, y queremos ver cómo es la señal de salida, cómo es la señal del capacitor. Ok, avancemos a eso. Por la ley de tensiones de Kirchhoff, en este circuito serie, la tensión de entrada será la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la inductancia más la caída de tensión en la capacitancia. Esto es lo que se muestra acá, ¿no? E sub R está dada por esta expresión, la tensión de la resistencia. E sub L está dada por esta expresión, es la tensión en la inductancia. Bueno, y E sub C es la tensión en la capacitancia. No es obvio que entre la tensión y la corriente y sub T, un tema que es importante. En este circuito, que es el famoso circuito RLC, donde los tres elementos están en serie, la corriente es la misma en cualquiera de los tres elementos. Eso es un tema básico, muy importante, que nos simplifica mucho el poder encontrar el modelo del circuito, ¿no? La corriente que circula por los tres elementos es una corriente. Entonces, si reemplazamos estas tres expresiones acá, o sea, inicialmente no vamos a utilizar esta, la tensión en las resistencias es esto de acá, la tensión en la inductancia es esto de acá, y bueno, esta es la tensión en la capacitancia. Un pequeño elemento, les he dicho, vamos a utilizar como variables de estado, o sea, variables que describen mejor el comportamiento del sistema. La tensión en la inductancia, fíjense que en este circuito, la corriente en la inductancia. La corriente en la inductancia es la misma corriente que pasa por la resistencia, que es la misma corriente que pasa por el capacitor. La misma corriente, porque este es un circuito serie. Por lo tanto, esto se puede plantear así. Ahora, si esta corriente, que es la misma corriente que circula por el capacitor, está dada por esta expresión, y se reemplaza esto acá, vamos a obtener esta expresión, esta ecuación diferencial de acá, que es la que describe el comportamiento del sistema. Que en forma ordenada, fíjense, en forma ordenada, o las derivadas de orden mayor de la salida puestas en el miembro izquierdo de la ecuación y en el lado derecho la entrada y sus sucesivas derivadas. Bueno, pero en este caso la entrada no utilizamos la derivada de las entradas. Bueno, puesto en forma ordenada está esto de acá. Fíjense, este es el modelo matemático, ¿no? Uno de la forma de los modelos matemáticos, y es la ecuación diferencial que describe el comportamiento del sistema. La ecuación diferencial que relaciona la tensión de entrada con la tensión del capacitor. Suponiendo condiciones de reposo inicial, suponiendo las condiciones iniciales 0, hallamos la transformada de Laplace, ¿no? Suponiendo condiciones iniciales 0, y bueno, encontramos la función de transferencia. Por último, el modelo de variables de estado es, ¿cuáles elegimos como variables de estado? Tensión en el capacitor, corriente en el inductor. Tensión en el capacitor es única. Corriente en el inductor es la misma corriente que pasa por la resistencia, es la misma corriente que pasa por el inductor y la misma corriente que pasa por el capacitor. Ok. De la ecuación del capacitor podemos despejar la derivada de E sub C. La derivada de la corriente, de la tensión del capacitor, que es 1 sobre C por I de T. Y de acá, de esta ecuación, debido a esto de acá, podemos despejar la derivada de la corriente, ¿no? ¿Qué es esto? Y de aquí, bueno, la derivada de esta corriente puede ser expresada de esta forma. O sea, lo único que he hecho es primero poner porque es la primera variable de estado que vamos a utilizar es sub C. Primero este término. Luego la corriente, como la segunda variable de estado es la corriente del inductor. Pone en segundo lugar la corriente. Y en tercer lugar la fuente, ¿no? 1 sobre L por E. Entonces tenemos esta ecuación y esta ecuación que están expresadas acá, ya habiendo sido reemplazados. Ok. E sub C es x1 y la corriente es x2, ¿no? Eso significa derivada de x1 respecto del tiempo es 1 sobre C por I de t, que es x2. ¿No? Y bueno, acá la derivada de x2, derivada de I de t, es 1 sobre L. E sub C es x1 y es x2. ¿No? Y bueno, esta es la tensión de la entrada, ¿no? En realidad esto va a funcionar como U de t, ¿no? O sea, como entrada, señal de entrada. Y eso está mostrado. Aquí podemos mostrar las dos ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? La derivada, o sea, las ecuaciones diferenciales de primer orden, lineales, ¿no? Porque es un sistema.
¿no? De la primera variable y de la segunda. Y bueno, la salida la vamos a definir nosotros, o sea, es decir, ¿qué nos interesa estudiar? La tensión en el capacitor. Bueno, entonces, Y es igual a la tensión del capacitor y la tensión del capacitor es X1. Entonces, a partir de estas ecuaciones y de esta, se puede expresar en forma vectorial matricial en vez de escribir derivada de X1. Ponemos X puntito, 1, y en el otro es X2 punto, que es la derivada. Entonces, fíjense, es 1 sobre CX2, y nada más. Por eso está aquí 0 veces E. Y bueno, la segunda ecuación, a partir de esta, es esta la que se deduce en la segunda fila de la matriz A y el segundo elemento del vector B, ¿no? Y como lo que nos interesa es X1 como señal de salida, entonces el vector C valdrá esto. El vector C fila tendrá esta expresión que es 1, 0 por X1, X2, ¿no? Fíjense, hemos deducido el modelo de estado. X, el vector de estado X es X1, X2. La matriz A, esta es la matriz A. El vector B, este es el vector B. El vector C, este es el vector C. Bueno, aquí C hay que ponerlo con minúscula. Y habríamos deducido el modelo de las ecuaciones de estado. Ok, sin embargo, hay algunas cosas que hay que ir aclarando. Fíjense que en el modelo de estado, no solamente estamos determinando la tensión del capacitor, que es el que nos interesa, por eso lo hemos definido con la salida, sino también estamos estudiando X2, que es la corriente en el inductor. ¿No? El otro elemento que influye harto en la dinámica del sistema. Fíjense que en la ecuación, o la función de transferencia, o en la ecuación diferencial, es directamente la señal de entrada y la señal de salida. ¿Qué cosa ocurre con la corriente? Tendríamos que, digamos, resolver o plantear nuevamente la ecuación diferencial, esta vez para la corriente, y resolver, bueno, esta ecuación diferencial. En nuestro caso, no es el punto. Estamos queriendo investigar la salida, la tensión del capacitor versus la tensión de entrada de su vez. Un tema fundamental es aquí y aquí, en la ecuación diferencial, y en la función de transferencia, solo aparece la señal de entrada y aparece en la señal de salida, ¿no? La señal de salida y sus sucesivas derivadas, pero solo las dos variables. En cambio, en el modelo de estado, se puede analizar a través de X1 la tensión en el capacitor y a través de X2 la corriente en el inductor, o que es la misma, en este caso, la corriente en todo el circuito, porque como es circuito serie, es la misma corriente que pasa por la resistencia como que pasa por la capacidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les decía cuando hablaba de variables de estado. Las variables de estado no solamente les permite ver la salida, que lo estamos haciendo acá, Y es igual a S sub C de T, sino también las variables, digamos, internas, ¿no? Las variables importantes que nos interesa investigar, como es la corriente en el inductor. ¿Qué corresponde ahora? Una vez obtenido el modelo, o sea, obviamente vamos a, fíjense, a partir de este sistema, R, L, C, son los parámetros de la ecuación diferencial, ¿no? Aquí el parámetro es L por C, A sub 2 es LC, A sub 1 es RC, A sub 0 es 1. Fíjense que los parámetros de la ecuación diferencial tienen que ver con el valor de los elementos que lo componen, es decir, con el valor de resistencia, inductancia y capacitancia. Eso va a ocurrir en todos los sistemas dinámicos. Los parámetros de la ecuación diferencial van a depender de las características de los elementos que lo componen. Por ejemplo, en un sistema mecánico va a depender de la masa, va a depender de la constante de resorte, va a depender de la fricción viscosa del amortiguador. En el caso de los circuitos va a depender del valor de las inductancias, de las resistencias y de las capacitancias. Es decir, los parámetros de la ecuación diferencial van a depender de los elementos componentes del circuito. O sea, lo que les decía, lo que queda ahora, esto es simularlo. Simularlo para ver el comportamiento. Determinamos cuánto vale la señal de entrada, si es una señal continua, alterna o de otro estilo, y a partir de ahí, cuál es el comportamiento de la corriente en el inductor y de la tensión en el capacitor. Obviamente, para simular hay que determinar en forma numérica cuánto vale la capacitancia, cuánto vale la inductancia y cuánto vale la resistencia. Un elemento que noté que no se había escrito es esto que mostramos acá. ¿Ya? Las ecuaciones de estado para un sistema lineal invariante en el tiempo, estarán descritas por esta ecuación. Esta ecuación diferencial matricial de primer orden, ¿no? Y esta ecuación que es la que describe la salida de la
lo que describen las salidas del sistema. U son las entradas, el vector de entradas, X es el vector de estados y Y es el vector de salidas. Eso ya hemos discutido. Sin embargo, cuando hablamos del modelo de estado, tenemos que hablar en este formato, ¿no? Esta ecuación diferencial de primer orden y esta ecuación de salida. Un elemento que no mencioné es el tema y cómo nos aseguramos en un circuito eléctrico las condiciones iniciales cero. Las condiciones iniciales van a venir a partir de los elementos almacenadores de energía, del almacenador de energía potencial o de energía en forma de campo eléctrico, energía potencial, o del almacenador de energía cinética o almacenador de campo magnético como es el inductor. La resistencia en realidad es un disipador de energía, ¿no? La resistencia no va a producir condiciones iniciales, porque al ser un elemento disipador, siempre va a digamos, estar en el reposo, o sea, cuando no tiene ninguna excitación de corriente o de tensión, va a llegar siempre a cero porque termina disipando la energía. No ocurre lo mismo con los inductores y con los capacitores. ¿Ya? Para asegurarnos que es importante que las condiciones iniciales son cero, antes de poner la fuente, la señal de la fuente, en este caso EDT, lo que tenemos que hacer es cortocircuitar los capacitores antes de poner la fuente, porque con la fuente conectada pueden hacer un desastre. Antes de conectar la fuente, lo que hay que hacer es cortocircuitar los capacitores, y lo otro, hay que evitar que haya circulación de corrientes parásitas o de alguna otra fuente dentro del inductor. En el inductor podrían aparecer corrientes que atraviesan el elemento debido a inducción, es decir, elementos conductores cuya corriente está cambiando y que podrían inducir mediante el campo magnético una corriente sobre el inductor. Para evitar eso, lo que hay que hacer es blindar el inductor con un elemento ferromagnético, ¿no? O sea, poner dentro, o sea, el inductor, ponerlo dentro de un elemento ferromagnético que evite que los campos magnéticos influyan sobre el inductor. De esa forma, aseguramos que las condiciones iniciales sobre el inductor sea cero, y cortocircuitando los capacitores, aseguramos que las condiciones iniciales dentro de los capacitores sea cero. ¿Ya? Estos son elementos prácticos que hay que utilizar justamente para garantizar la condición de reposo inicial. Un elemento importante es, a partir de la ecuación, esta es la ecuación diferencial que describe el comportamiento del sistema, donde la señal de tensión es la fuente y la tensión del capacitor es la salida. Se puede plantear una forma diferente de encontrar las ecuaciones de estado. Esa forma diferente es despejar la derivada de mayor orden, esto de la derivada de mayor orden de la señal de salida, como estamos despejando acá. Entonces será 1 sobre LC, porque este es el parámetro de la derivada mayor, sobre ES, o sea, la corriente en el capacitor, menos sobre L, la derivada de la corriente del capacitor, ¿no?, que viene de este término, y bueno, a partir de este término aparece 1 sobre LC, la tensión, y bueno, la entrada es la fuente del circuito. Fíjense que de estos dos primeros, x1 igual a E sub c y x2 igual a S', podemos deducir esta primera ecuación, es decir, si derivo esto, x1' es igual a E sub c', o sea, la derivada de x1 respecto del tiempo es la derivada de tensión del capacitor respecto del tiempo, y esa derivada es x2, ¿no? Entonces, de la derivada de esto, podemos deducir esta primera expresión. De esta expresión, esta es la segunda derivada de la tensión del capacitor respecto del tiempo. Esto es como si fuese la derivada de esta variable de estado. La derivada de x2 era la segunda derivada
de la tensión del capacitor respecto del tiempo, lo que aparece acá. Por lo tanto, x2' será 1 sobre LC, E sub C, fíjense, es x1, menos RL, la derivada de la tensión del capacitor respecto del tiempo, que es x2, más 1 sobre LC por E, ¿no? Y bueno, estas ecuaciones pueden ser escritas en forma vectorial matricial como aparecen acá. Eso, pasar de acá a la forma vectorial matricial nos representa mayor dificultad. Es lo que se muestra acá. Y como, bueno, necesitamos ver que la salida es la tensión del capacitor, esta será la ecuación de salida. Este también es el modelo de estado del circuito RLC, ¿no? De este circuito. ¿Ya? Pero si comparan este modelo de estado, el primero que hemos establecido, este primero modelo de estado, donde X1 es la tensión del capacitor y X2 es la corriente del inductor, con este modelo de estado, donde X1 es la tensión del capacitor y X2 es la derivada de la tensión del capacitor, este modelo de estado, van a encontrar que los dos modelos de estado, con este no son iguales, ¿no? Eso también es importante mencionar. Los modelos en ecuaciones de estado no son únicos. Depende de las variables de estado que se elijan. Es decir, en este caso es tensión en el capacitor y la derivada de tensión en el capacitor. En el caso anterior es la tensión en el capacitor y la corriente en el inductor. Dependiendo de cuáles son las variables de estado que se elijan, vamos a encontrar el modelo. ¿Ya? Ahora, hay una relación entre este modelo, el modelo inicial que hemos establecido, con este otro modelo, con el modelo que estamos viendo. Por supuesto que hay una relación. Primero porque se refiere al mismo sistema y no hemos cambiado en nada la configuración topológica del circuito, sigue siendo el mismo circuito. ¿Ya? Y la relación se denomina transformaciones de estado, pero bueno, ese tema de las transformaciones de estado ya no lo tocamos en esta asignatura. Simplemente, como les estoy mostrando acá, el modelo de estado no es único, va a depender de las variables de estado que se elijan. Nosotros siempre en la asignatura, siempre vamos a tender a elegir como variables de estado relevantes la tensión en los capacitores y la corriente en los inductores. Conclusión hecha, los modelos de estado no son únicos, dependen de cómo se elijan las variables de estado. Podemos encontrar la función de transferencia a partir de las ecuaciones de estado. Para el circuito RLC, pongamos por ejemplo R que valga 2 ohmios, la inductancia que valga 1 Henry y la capacitancia 1 faradio. Si ven, estos valores son valores, digamos, elegidos para fines didácticos, ¿no? La resistencia no se mide, o sea, las resistencias que vamos a utilizar normalmente, vamos a utilizar valores de varios cientos o miles de ohmios, ¿no? 10K, 1K, 100K, que sea. Y bueno, las inductancias normalmente vamos a utilizar del orden de los milihenrios y los capacitores del orden de los microfaradios. ¿Ya? Pero entonces, para fines didácticos, digamos, elijamos estos valores, la resistencia 2 ohmios, la inductancia 1 henry y la capacitancia 1 faradio. Y reemplacemos estos valores, los valores de resistencia, inductancia y capacitancia, en esta expresión, en el último modelo de estado que hemos obtenido, ¿no? Será 0, 1, menos 1 sobre L vale 1, C vale 1, 1 sobre, aquí va a ser menos 1. Aquí R vale 2, L vale 1, menos 2. Aquí va a ser 1 sobre el LC, el producto LC vale 1, pues va a ser 0, 1. Y bueno, la ecuación de salida. Y obtenemos esto de acá. Okay. Claramente vemos que a partir de este modelo de estado, la matriz A vale esto, el vector B vale esto. Y el vector C, esto de acá, vale esto. Esta es la matriz A, el vector B y el vector C. Para calcular la función de transferencia, tenemos que, les muestro, calcular esto que está acá. Primero, la inversa de la matriz SI menos A.
Eso hay que multiplicarlo por el vector B y luego multiplicarlo por el vector C. A ver, hay que multiplicar por el vector B y luego hay que premultiplicar el vector C por el resultado anterior, ¿no? Entonces, lo primero que hay que encontrar es la matriz inversa, ¿no?, de esto que estamos planteando acá. S por I es S, esta es la matriz de identidad. Por si acaso la matriz de identidad va a adoptar el orden de la matriz A. Es una matriz cuadrada de 2 por 2, ¿no? Y bueno, S por I menos A es este resultado, ¿no? S por 1 es S menos 0, S no es. S por 0 es 0, menos 1 que está acá. S por 0, 0, menos por menos da más 1. Y S por 1 menos por menos da más, ¿no?, S más 2. Okay. Ahora, la matriz inversa vamos a calcular de la manera, digamos, más elemental, que es la traspuesta de las adjuntas sobre el determinante, ¿no? Esto lo han hecho en álgebra lineal. Entonces hay que calcular la matriz adjunta de la matriz A, de la matriz SI menos A, que es esta matriz, y dividirlo entre el determinante. Bueno, es bastante elemental calcular el determinante. Es S por S más 2 menos 1 por menos 1. 1 por menos 1 es menos 1, pero como está en la diagonal secundaria, hay que multiplicar por el negativo y aparece más 1, ¿no? Entonces en el denominador, este es el determinante. Y bueno, hay que calcular primero las adjuntas y luego transponer eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Las adjuntas es, ¿cuál es la adjunta de este elemento? Se elimina la fila, perdón, se elimina la columna, se elimina la fila y se calcula el determinante. Pero ese determinante va a ser afectado por un factor menos 1 elevado a la suma de los índices de este elemento. Los índices de este es el elemento A11. Entonces será, anulamos filas, anulamos columnas, calculamos el determinante que queda, y ese determinante que queda, este es el elemento 1 más 1, será multiplicado por menos 1 elevado a la 1 más 1, que es los índices de S. Lo mismo, o sea, si se tiene que calcular, por ejemplo, las adjuntas de este elemento, la adjunta de este elemento, hay que anular fila, hay que anular columna. Este elemento es el elemento 2, 1. Se anula fila, se anula columna, nos queda menos 1. Bueno, en realidad, si fuese de un orden mayor, nos quedaría un determinante que es de un orden en orden n-1 respecto al número de filas y columnas de la matriz original. Entonces, esto menos 1, en este caso, es el único elemento, elevado a la menos 1, menos 1 multiplicado por menos 1 a la suma de los elementos. Este es 2, 1, 2 más 1, 3, entonces esto es menos 1 por menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1, pues este menos 1 va a ser positivo. Para este elemento, la adjunta se anula la fila, se anula la columna, ¿no?, para este elemento. Entonces nos queda menos 1. Menos 1 multiplicado por menos 1 a la suma de los índices. 1 más 2 es 3, menos 1 multiplicado por menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1, por menos 1 es 1 positivo. Entonces, el término que va a quedar aquí, que es la adjunta para este término, será 1. Tal como se muestra aquí, ¿no? Ok, lo mismo para todos los elementos. La traspuesta de esta matriz es esta. Si transponemos esto, es cambiar filas por columnas. Esto. Y bueno, esta matriz es la traspuesta de las adjuntas sobre el determinante. Entonces, el determinante se introduce a cada uno de los elementos y nos va a dar esto de acá, ¿no? S cuadrado 2S más 1 es el determinante. Y eso es lo que nos va a dividir, bueno, a cada uno de los elementos de la matriz y nos da este resultado. ¿Está bien? Ok. Por lo tanto, la matriz inversa es esta matriz. ¿Ya? Ahora, esto hay que multiplicar por el vector C, que está dada por esta expresión, y multiplicar por el vector B. Mucho cuidado, que el orden en que se multiplican las matrices es fundamental, ¿no? C por la inversa por B.
no se puede cambiar el orden porque las matrices, o sea, la multiplicación de matrices no es conmutativa. Si multiplico el vector C por este vector por la inversa de SI menos A, fila por columna, me da esto. Fila por columna, me da esto, ¿no? Entonces, la multiplicación de esto por esta matriz es esto de acá. Y si se multiplica este resultado de C por la inversa de esta matriz por el vector B, ¿no?, nos va a dar esta expresión, ¿no? 0 por esto es 0, más 1 por esto. Y como ven, entonces, la función de transferencia YDS sobre UDS será esta expresión, que sería lo mismo, yo les pido por favor, que si vemos en esta expresión y le hallamos la transformada de Laplace, EDS es igual L por C, 1 por 1, R por C es 2 por 1, 2, y aquí es 1, ¿no? Entonces, si le hallamos la transformada de Laplace, etc., vamos a encontrar que la función de transferencia es exactamente esto. Pero bueno, esto ha sido deducido a partir de las ecuaciones de estado. Entonces, de las ecuaciones de estado se puede transitar la función de transferencia, y es obvio que si se asumen las condiciones iniciales, o sea, las condiciones de reposo inicial, esto nos va a reflejar la ecuación diferencial de la ecuación, ¿no? Esta que mostramos acá, con los valores R1, C1, perdón, R2, 2 ohmios, C1 y la inductancia igual a. ¿Qué falta acá? O sea, un tema que se los dejo a ustedes para que puedan practicar. Lo que falta es el método de nodos, porque esto lo que hemos utilizado es el método de mallas para desarrollar el modelo del circuito RLC. El método de nodos se los dejo a ustedes. Veamos otro ejemplo. Este circuito es un circuito con 2 mallas, tiene una resistencia, 2 inductancias, una capacitancia. Y lo que nos piden es encontrar la función de transferencia que relaciona la tensión de ingreso con la tensión del capacitor. Podría hacerse la tensión de ingreso, por ejemplo, con la corriente en el inductor 1 o la tensión de ingreso con la corriente en el inductor 2, no hay problema. Pero bueno, es con la tensión del capacitor. Por el método de mallas, ¿no? Si aplicamos mallas a este primer malla, si deducimos las ecuaciones que describen el comportamiento en esta primera malla, será la tensión es igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la inductancia más la caída de tensión en la capacitancia, ¿no? Eso será R1 por I1 más L1 derivada de I1 respecto del tiempo más E sub C de T. Por si acaso, en el circuito, sobre todo, hacemos eso, 1 sobre C, la integral de I1 menos I2, ¿no? Nosotros necesitamos como variable el DC, entonces no queremos que se pierda, por eso no lo ponemos la tensión en el capacitor en función de I1 e I2, tal como se muestra acá. En la malla 2, ¿no?, en la malla 2 será la caída en el inductor más la caída en la resistencia, menos, porque fíjense, al pensar que esta corriente está circulando así, estamos yendo en el sentido inverso de la polaridad que habíamos asumido, aquí positivo y aquí negativo, cuando hemos determinado la corriente en la malla 1. Entonces, esto va a entrar con signo negativo por lo que les estoy explicando. La inductancia por la derivada de la corriente, más R2 por I2 es la disipación de la resistencia, menos la tensión del capacitor, lo que les he mostrado. Ahora, en la capacitancia, ¿no?, es evidente que la caída de tensión es sub C, es igual, ¿no?, C veces la derivada de la tensión en el capacitor es igual a I1 menos I2, ¿no?, tal como se muestra acá. De estas tres ecuaciones se pueden deducir el modelo del circuito, ordenando simplemente términos, ¿no?, de los tres elementos. L1 derivada de I1 respecto del tiempo, más R1 I sub 1, más la tensión en el capacitor es igual a la fuente, ¿no? En el caso de la malla 2 es L2 de la derivada de la segunda, de la corriente es por el inductor 2, más R2 por I2 menos la tensión en la capacitancia. Y la última ecuación que viene a partir de la capacitancia, que es esta expresión, ¿no? Ok, este es el modelo matemático. ¿Ya? Si es posible este modelo matemático expresarlo como una sola ecuación diferencial de orden n,
hay que despejar cada una de las variables y poner en función de la variable de salida, que es la tensión del capacitor. No es una tarea fácil debido a que aparecen, digamos, derivar ecuaciones y luego despejar y todo eso. Entonces, puede ser un trabajo laborioso y además no hay un orden en el cual esas operaciones hay que realizar. Entonces nos quedamos con estas tres ecuaciones, que son tres ecuaciones de primer orden, como el modelo matemático. Como hay tres ecuaciones, hay también tres variables importantes que describen la dinámica del sistema. La corriente en el inductor 1, la corriente en el inductor 2 y la tensión en el capacitor. Para plantear la función de transferencia, aplicamos la transformada de Laplace a cada una de estas ecuaciones diferenciales, ¿no? En el primer caso es a la ecuación diferencial 1, de ahí despejamos I1. Si le aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación diferencial 2, nos da esto, de ahí despejamos I2. Y si reemplazamos el valor de I1 e I2, ¿no? De la transformada de Laplace de 1 y la transformada de Laplace de I2, en esta expresión se ha deducido a partir de aplicar la transformada de Laplace a la tercera ecuación diferencial de primer orden, ¿no? A esta ecuación. Entonces, si se reemplaza I1 y I2 encontrados en esto, nos va a dar esta expresión. Fíjense que esta ecuación ya relaciona directamente la tensión de ingreso con la tensión del capacitor. No existe ninguna otra variable dinámica, otra variable que describe la dinámica del sistema en esta ecuación que no sea la tensión en el capacitor. Entonces, haciendo operaciones que se muestran acá, ¿no? Primero haciendo desaparecer los denominadores, agrupando los términos, como se muestra ahí, bueno, y despejando, esto tiene que ir al otro miembro, qué sé yo, despejando encontramos la función de transferencia de este circuito que está dado por esta expresión. Podemos también plantear el modelo en variables de estado. Para eso trabajamos en esta expresión y despejamos, lo que estaba por decirles era despejando las derivadas, cada una de las variables que describen la dinámica del sistema, ¿no? De la corriente en el inductor 1, de la corriente en el inductor 2 y de la tensión en la capacidad. Despejamos las ecuaciones, las derivadas, y nos da esta expresión. Cuidado que aquí ya está, digamos, hecho a propósito de escribir en el orden de las variables de estado, ¿no? Es de la corriente en el inductor 1, la corriente en el inductor 2 y la tensión en la capacitancia. En ese orden, los únicos los términos de la parte derecha, del miembro derecho de cada una de las ecuaciones. Si no aparece, como en esta primera ecuación, I2 simplemente no se escribe, o como en la segunda ecuación no aparece I1, o en la tercera ecuación no aparece la tensión del capacitor. Okay. Estas tres ecuaciones pueden ser expresadas en forma de variables de estado. Si se eligen de esta forma, la primera variable de estado es X1 es igual a la corriente en el inductor, en el primer inductor, X2 es la corriente en el segundo inductor, y X3 es la tensión del capacitor. Y bueno, se expresa de esta forma, ¿no? La señal de entrada es la fuente de tensión, la señal de entrada es la fuente de tensión. Y entonces se puede escribir de esta forma las ecuaciones. Y de aquí pasar a la forma vectorial matricial, ¿no? Que está escrita acá. Bueno, la salida, queremos la tensión del capacitor, es decir, X3, entonces el vector C será 0, 0, 1 para aislar o para poner como señal de salida la tensión del capacitor. Cuidado que la señal de salida podría ser una combinación lineal de las variables de estado, ¿no? Queremos que sea la suma de las corrientes en los inductores. Entonces aquí será 1, 1, 0, X1, X2, X3, ¿no? X1 es la corriente en el inductor 1, X2 es la corriente en el inductor 2. Entonces, si queremos la suma de ambos, es en este vector poner 1, 1, y nos va a salir que Y es la suma de la corriente, ¿no? En los inductores. Bueno, aquí está la forma vectorial matricial del circuito que hemos planteado. Ahora, bueno, eso está deducido a partir del método de mallas. ¿Qué pasa con el método de nodos? Ustedes saben que con el método de nodos, bueno, hay que elegir un nodo que es referencial, que es tierra, o un punto de tensión cero. Cada uno de estos puntos tienen diferentes tensiones. Algunos puntos ya conocemos cuánto vale la tensión, por ejemplo, el nodo A, la tensión es la de la fuente, porque fíjense, es la caída de tensión entre el nodo A y tierra, es justamente
la fuente, o sea, la tensión en el nodo A es E de T. No tenemos conocida la tensión en el nodo B. En el nodo C la tensión es exactamente igual a la tensión del capacitor y tampoco tenemos la tensión en el nodo D. Fíjense, estos son todos los nodos que tienen un potencial, una tensión diferente. ¿Está bien? Entonces podemos plantear las ecuaciones de corriente en cada uno de los nodos, ¿no? En el nodo B es obviamente I sub 1, las corrientes que ingresas es I sub 1, la corriente que sale es I sub 1, ¿no? Pues I sub 1 igual a I sub 1. ¿Cuánto vale esta corriente? Es lo que se muestra acá. E, o sea, en realidad es la tensión en el nodo A, que es E, menos la tensión en el nodo B, que no conocemos, es igual a R1 por I sub 1. ¿No? Para este elemento será L sub 1, la derivada de ese 1 respecto del tiempo, es igual a la caída de tensión que hay en el elemento, ¿no? La caída de tensión en el elemento es proporcional a la corriente que circula por el inductor, ¿no? Eso está mostrado acá, ¿no? L1 derivada de I1 respecto del tiempo es igual a B sub B menos B sub E sub C. Cuidado que las corrientes se han elegido con una determinada polaridad, es decir, van de un punto a otro, ¿no? En el nodo C se cumple que I1, la corriente que ingresa, es igual a I2 más I3, ¿no? Que es lo mismo que expresar esto, ¿no? I1 es igual a I2 más I3, pero I3 es C veces la derivada de la tensión del capacitor respecto del tiempo, ¿no? Este I3 es igual a esto. Bueno, planteamos en el nodo D. En el nodo D podemos ver que I2 es igual a I2, la corriente que ingresa es I2, la corriente que sale es I2, entonces es I2 igual a I2 en este nodo. Bueno, hay que calcular la caída de tensión en el inductor, que está dada acá. En el nodo D, o sea, esta caída de tensión es la que se muestra acá, ¿no? Y la tensión en el nodo D será R2 por I2, ¿no? Eso está escrito acá. Entonces, fíjense, a partir de las ecuaciones del nodo B, si se reemplaza en el nodo B, ¿no? En esto, si se reemplaza en vez de B sub B lo que podamos despejar de acá podemos despejar B sub B, que sería E menos R1 y 1 es igual a la tensión en el nodo B, o la potencial en el nodo B. Entonces, si eso se despeja, nos va a dar esta expresión, que si se ordena, nos da esta expresión. A partir de las ecuaciones del nodo C, este I2 lo pasamos al otro miembro, va a ser I1 menos I2. Es lo que tenemos acá. De las ecuaciones del nodo D, es evidente que se cumple esto, ¿no? La caída de tensión en el inductor más la caída de tensión en la resistencia es igual a la tensión que cae en el capacitor. ¿Está bien? Fíjense que ordenando esta ecuación y esta ecuación, entonces primero esta, luego esta y por último la ecuación de la capacitancia, tenemos estas expresiones, ¿no? Fíjense que estas expresiones son el mismo modelo matemático que hemos obtenido mediante el método de mallas. Y por lo tanto, va a tener la misma función de transferencia y va a tener la misma representación de estado. Lo otro, o sea, simplemente es el mismo cálculo para la función de transferencia y el mismo cálculo para el modelo de las ecuaciones de estado. ¿Ya? Entonces, resumiendo hasta acá, para hallar los modelos de los circuitos eléctricos vamos a aplicar el método de mallas o el método de nodos. Y bueno, el modelo lo vamos a expresar en forma de ecuación diferencial, ¿no? En forma de un conjunto de ecuaciones diferenciales, que es la misma por método de nodos o por mallas. A partir de esto, plantear la función de transferencia y obviamente a partir de esto también plantear el modelo de estado. También hemos aprendido, por si acaso,
a partir del modelo de estado, encontrar la función de transferencia. Esto es lo que quería compartir. Hasta aquí el avance del modelado matemático de circuitos eléctricos, ¿no? Hemos hecho una introducción, hemos hecho la respuesta al impulso y la función de transferencia, cómo se define la función de transferencia. Hemos hablado de las características de la función de transferencia de sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Y bueno, hemos comenzado a hacer ya los modelos de los sistemas físicos, planteando las ecuaciones que describen la dinámica de los circuitos eléctricos. Yo les pido, por favor, que estudien, que repasen, que hagan ejercicios al respecto y cualquier duda nos hagan conocer. Que tengan muy buenos días